Bien chicos, entonces presentamos una vez más la clase del día de hoy. Estamos en la clase número 6. El tema de hoy día es el CARDEX, específicamente el registro de inventario permanente valorizado. ¿Ok? Hoy día vamos a tocar dos métodos, les decía, el método PEPS y el método promedio. Vamos a empezar por este último, que es el método más sencillo. ¿Ya? Y luego vamos a elaborar con los mismos datos, vamos a elaborar el CARDEX en el método PEPS y luego vamos a hacer una pequeña comparación. Les he traído un caso, yo voy a desarrollar un producto, son tres productos que vamos a elaborar. Yo voy a elaborar el caso de Gloria y ustedes van a elaborar azúcar rubia y el caso del arroz faraón, ¿ok? Está sencillo los casitos, así que no creo que tengan muchas dificultades. Bien. Entonces, ahora sí, empezamos. Este es el casito, ¿ya? La empresa se llama Comercial Don Pepe, ¿ok? Ahí tienen sus datos. Vamos a elaborar el CARDEX correspondiente al periodo junio de este año, ¿ya? Nos dice que la empresa se dedica al rubro comercial, a la venta por mayor y menor de abarrotes, ¿ok? En este caso estoy trayendo una pequeña listita de tres productos. Obviamente puede tener una variedad de productos, pero en este caso estoy seleccionando solamente tres productitos, ¿ok? Y vamos a elaborar de estos tres productos su CARDEX. Aquí les presento las operaciones en simultáneo de los tres productos. ¿Ok? Entonces lo primero que vamos a hacer es llenar la información del encabezado. Como siempre hacemos, el encabezado del libro que nos ocupa el día de hoy, que en este caso es el CARDEX. ¿Ok? Entonces, empezamos por el periodo. Entonces aquí en el método promedio, vamos a empezar por el método promedio, les decía, ¿no? Aquí vamos a poner los datos, en este caso sería junio 2020. En el RUC de la empresa vamos a considerar sus datos. A ver, aquí arriba tenemos los datos de la empresa. Muy bien. Luego, apellidos y nombres. Aquí tenemos los apellidos y nombres de la empresa. Muy bien. Bueno, en este caso sería la denominación de la empresa, ¿no? El establecimiento, bueno, en el tema del establecimiento nos hace una nota al pie, ¿ves? Nos vamos a la nota al pie y acá abajo nos dice que eso corresponde a la dirección del establecimiento o el código según el RUC. Bueno, en este caso voy a considerar el código del RUC, ¿ya? Ustedes saben que cuando nosotros registramos el domicilio de la empresa, SUNAT por defecto pone 4 ceros para el domicilio fiscal. Y de ahí, para los establecimientos anexos, va agregándose la correlación, ¿no? 001, 002. Yo lo voy a dejar aquí nada más, el código. Me dice el código, la dirección. Si deseas, puedes poner la dirección completa también. Muy bien, y ahora ya empezamos con las tablas, fíjense. Aquí me dice el tipo. ¿Qué tipo de inventario o de existencia voy a registrar en el CARDEX? Recuerden que el CARDEX se utiliza por producto. Y este registro están obligados a llevar solamente las empresas, obligatoriamente, ¿no? Los que superen de 1.500 UITs al año. Pero obviamente voluntariamente lo puedes hacer también si tienes ingresos menores a esa cantidad. ¿Ok? Entonces, en este caso, el tipo, la tabla 5 vendría a ser, en el caso que nos ocupa hoy, hemos visto que son mercaderías, ¿cierto? Entonces vamos a poner el código 01 y si deseas puedes ponerle la descripción. Yo lo voy a hacer así, ¿no? 01 mercaderías o mercadería. Ya está. El código de la unidad de medida del producto. Y esto está en la tabla 6. Muy bien. Entonces, pero antes voy a ver mi producto. Como les dije, hoy día vamos a hacer, o bueno, al menos en la clase, el caso que voy a desarrollar con ustedes, va a ser el caso de leche Gloria. ¿Ok? Entonces, aquí al costado me dice su unidad de medida. En este caso son planchas que contienen tarros de azul grande de 400 gramos la unidad, ¿no? Cada plancha tiene 24 unidades, ¿entienden? Entonces, en este caso, la unidad de medida es planchas. Entonces, aquí vamos a buscar dentro de la tabla si existe. Y normalmente, muchas veces las unidades de medidas no están todas aquí en la tabla, ¿no? ¿Qué tabla me dice? La tabla 6. Entonces, buscamos en la tabla 6 y obviamente en este caso no figura, ¿ves? Como verás. Entonces, aquí me dice 99 otros y especificamos, ¿no? Entonces, en este caso, vuelvo aquí al código y le pongo 99 planchas. ¿Ok? Entonces, el código de la existencia, en este caso, va a ser un código interno, ¿ya? O sea, en este caso, la empresa tiene una codificación interna de sus productos. Y aquí tenemos, ¿ven? En los datos que les di,
El código del primer producto que vamos a llevar es este. Muy bien. Ojo, ese código puede ser alfanumérico, es de acuerdo al criterio de cada empresa realmente, ¿no? Ya, ese va a ser el código que le vamos a poner. La descripción, y lo tenemos también aquí en el material, en este caso es leche Gloria y todo esto es su descripción, ¿no? Del producto. Muy bien. Y el método de evaluación, como les dije, vamos a empezar por el método promedio ponderado. Promedio ponderado. Listo, ¿ok? Entonces, ahora sí, una vez que ya está llenado los datos de cabecera, vamos a empezar ahora sí con el registro de este producto, de los movimientos de este producto. Bien, entonces empezamos. Dice, fecha de la operación. Bueno, en este caso estamos en la primera columna, que viene a ser el detalle del documento que sustente el traslado, el comprobante de pago o el documento interno que tenga la empresa, ¿ya? En este caso vamos a trabajar con comprobantes de pago. En su defecto, puedes trabajar con los documentos que sustentan el traslado, ¿no? Como las guías de remisión, por ejemplo. Bien, entonces en este caso empezamos con la operación y eso está aquí abajo, operaciones. Recuerden que vamos a usar solamente el producto leche, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es resaltar solamente todo lo que es lo que corresponde a lo que vamos a hacer hoy día, ¿ok? Solamente voy a resaltar ese producto, nada más. A ver, me estoy olvidando por aquí, aquí también, listo, nada más. Entonces esto lo voy a resaltar para poder guiarme. Ahora sí. Muy bien, entonces lo primero que tengo de este producto es su inventario inicial el 1 de junio, ¿ok? Entonces esto lo voy a pasar a mi formato. Aquí en documento lo voy a poner fecha 1 de junio. Como solamente estoy pasando el saldo que corresponde al periodo anterior, o sea, en este caso el saldo de este producto que nos quedó del mes anterior, del mes de mayo, esto de aquí lo voy a dejar en blanco. No se pone ni el documento, ni la serie, ni el número, ¿ok? Entonces de frente voy a irme a la parte donde dice tipo de operación. Y aquí me da otra tabla, que es la tabla 12. A ver, vamos a la tabla 12. Y aquí me dice, buscamos uno que diga saldo inicial. Y como verás, está en el código 16, ¿no? Aquí, saldo inicial. Muy bien, entonces volvemos al Cardex y ponemos el código 16. Listo. Luego tenemos las columnas entradas, salidas y saldo final. Este formato se parece bastante al libro caja. ¿Se acuerdan que en caja era deudor y acreedor y saldo, cierto? Es muy parecido, donde el deudor era los ingresos, ¿cierto? De caja. En este caso son los ingresos de inventarios al almacén. En el caso de las salidas, son los egresos o las salidas precisamente de los productos de almacén. Ojo, pero meramente aquí en salidas se registra la salida por motivo de ventas. Si es por otro motivo, no se considera, ¿ya? Porque acuérdense que el objetivo de este formato es determinar el costo de ventas y el costo de ventas sale precisamente de esta columna salidas. O sea, el único motivo de salida para efectos del Cardex va a ser la venta, ¿ok? Ese es el objetivo de este formato, determinar cuánto es mi costo de ventas. ¿Ok? Bien, y entonces aquí tenemos el saldo final, que obviamente va a ser la diferencia, ¿no? De mis entradas menos mis salidas, ¿ok? O sea, el saldo va a ir variando, ¿no? Según va aumentando o va disminuyendo si es que son salidas. Muy bien, entonces, en este caso voy a ingresar solo el saldo inicial. En este caso me pide cantidad, muy bien, entonces me voy aquí y me dice que cantidad de leche, en este caso tengo 198 planchas, ¿no? Muy bien, entonces eso lo pongo aquí. 198. Aquí en cantidad se utilizan números enteros, porque estamos hablando de unidades, ¿no? En este caso, costo unitario vendría a ser 65 soles, me dice. Muy bien, entonces ese sería el costo por cada plancha. Y el costo total sería el producto, ¿no? Entonces, en este caso, multiplicamos 198 por 65. Listo. Entonces, eso me da un costo total de 12.870. Esto, repito, es el saldo final del mes de mayo, que viene a ser el saldo inicial del mes de junio. ¿Ok? Diego me dice, ¿la unidad de medida del producto es a criterio o sea, no interesa que sea una unidad de medida aceptada por alguna norma? Bueno, por lo general sí, ¿no? A ver, ¿qué unidad le pondrías en este caso, Diego? A ver, ¿tienes alguna sugerencia para el caso de lo que estamos registrando? Una unidad de medida, ojo, que corresponda a esta tabla, ¿no? Claro, de preferencia debería usarse una unidad de medida aceptada por el sistema internacional, ¿no? De medidas, ¿cierto? Pero
Que yo tenga entendido, ese sistema internacional es más amplio que esta tabla incluso, ¿no? ¿Dónde está la tabla? 6 era, ¿no? Podría ser una unidad media para este caso cajas, ¿no? Podría ser también, ¿no? Otra unidad para el tema de lo que estamos registrando. Pero otras, ¿cuál podríamos poner? En unidades sería ilógico, ¿no? A menos que consideres unidades a las planchas en sí, ¿no? Que también puede ser otro criterio, pero se puede confundir con la unidad si es que la empresa vende al por mayor y menor, ¿te das cuenta? Y ahí sí estaríamos hablando de un tarro por unidades, entonces aquí sí estaríamos entrando en una confusión, ¿no? Entonces, en este caso, por ese motivo lo estoy especificando, ¿me entiendes? Pero bueno, al final esta opción, esta tabla nos está especificando precisamente este código 99, ¿no? Entonces, yo considero que aquí podríamos incluir, claro, podríamos incluir el criterio del Sistema Internacional de Medidas en caso de que esta tablita no cubra, ¿no? Por defecto, esa unidad de medida, ¿no? Pero bueno, en este caso lo vamos a dejar aquí, ¿no? Con este código que acabamos de poner. A ver, ¿o qué sugieres, Diego? A ver, vamos a ver, ¿tienes alguna sugerencia al respecto? Tabla 6, unidades, ¿ya? ¿Ok? Claro, podría ser, ¿no? Pero como te digo, se podría confundir, ¿no? Porque una unidad, dependiendo qué es lo que estoy midiendo, porque como te decía, mira, una cosa es unidades en tarros y otra cosa es unidades en planchas, ¿no? Claro, si es que vamos a hablar de que una empresa, en este caso es una empresa al por mayor, dice, ¿no? Se dedica meramente a vender planchas, no sale por tarros, entonces ahí sí podríamos interpretar como unidades, ¿no? La plancha en sí, ¿no? Como en su conjunto, ¿no? Podría ser también otro criterio, ¿no? Bien, entonces, ahora sí, continuamos. Dijimos hasta ahí, perdón, que estábamos en el tema de el saldo inicial, ¿cierto? Muy bien. Vamos a hacer primero el método promedio hasta terminarlo y luego hacemos el método PEPS, ¿ya? No lo voy a hacer en simultáneo, vamos a hacerlo uno por uno para no confundirlos. Muy bien, entonces seguimos. Luego tenemos el día 5 de junio, una compra, me dice, ¿no? Y acá me da el detalle de la compra, ¿no? Me dice que hemos comprado 220 planchas, cada una a 65.50. Muy bien, esa es la compra del día 5. Entonces, esto lo registramos aquí. 5 de junio. Y en este caso, ahora sí voy a tener un comprobante, ¿ves? Y aquí tenemos el comprobante. Entonces, este comprobante es una factura, me dice. Muy bien, entonces aquí ponemos factura. Tabla 10, ya sabes, nos vamos aquí a la tabla 10 y en este caso la factura sería el código 01. Eso ya lo vimos antes también, ¿cierto? Muy bien, entonces aquí ponemos código 01, la serie y el número, ¿no? En este caso pasamos los datos de la operación. En este caso es la serie y el número. Listo. Muy bien. Luego tenemos el tipo de operación. Como en este caso es una compra, me voy a la tabla 12 y en la tabla 12 me dice que compra es el código 02. Muy bien, entonces nos vamos aquí y ponemos 02. Como es una compra, ¿en qué columna iría? Acuérdate que este es el control del almacén. Por lógica, iría ¿en qué columna? En entrada, ¿cierto? Porque esto hace que se genere un aumento de productos en nuestro stock. Entonces, ¿cuánto es la cantidad que está ingresando? Pues aquí ponemos 220 unidades. ¿Te das cuenta? Entonces aquí cantidad es 220, costo unitario 65.50. El costo total vendría a ser el producto, ¿cierto? Entonces, de nuevo, multiplicamos cantidad por su respectivo costo, ¿ok? En este caso el producto es 14.000. Ahora, aquí en el saldo final, como estamos en el método promedio, aquí el objetivo del método promedio es la combinación de los costos. Aquí no me interesa llevar un control separado, no es como el método PEPS en el que tenemos que separar los costos, primero los costos iniciales y luego los costos que van ingresando posteriormente. Aquí en el método promedio, justamente el objetivo es promediar esos dos costos, ¿no? Y determinar trabajar con un solo costo para efectos de las salidas que vienen a ser las ventas. Recuerden que el objetivo de este formato, como te había mencionado, es determinar cuánto es el costo de la venta de los productos que la empresa está comercializando. ¿Okay? Porque obviamente nosotros le vamos a dar un precio de venta, pero en ese precio estamos incluyendo la ganancia, ¿cierto? Entonces tenemos que determinar el costo. Para ello usamos este formato. Entonces en este caso, como estoy dentro del método promedio, tengo que combinar estos dos costos. ¿Cómo se combinan? Lo que vamos a hacer entonces es, el tema es sencillo, simplemente sumamos cantidades, ¿ok? Cantidad del saldo inicial más la cantidad de la entrada,
y sumamos costos totales también. Costo total del saldo inicial más el costo total de la entrada. A ver, entonces, en este caso lo que vamos a hacer es, si teníamos 198 al inicio y está ingresando 220, entonces en total en el stock tenemos 418 unidades. Y en costo total también nos sumamos 12.870 más 14.410. Esos serían nuestros costos totales. ¿Cuánto sería el promedio? Dividimos el costo total entre el costo, entre la cantidad, y eso me va a determinar el costo unitario promedio. Y en este caso el costo promedio sería 65.26 y fracción. ¿Ok? Muy bien, entonces ese sería nuestro nuevo saldo, ¿ves? Este sería el saldo en cantidades y saldo en costos totales. Esto es lo que tenemos en stock actualmente. Muy bien, eso es el día 5. Ahora nos vamos a la operación siguiente. En este caso es del día 17 de junio. Repito, solamente estamos elaborando el Cardex de un producto, que en este caso es leche. Por eso estoy obviando los otros dos productos, ¿ya? Una preguntita, profesor. ¿Y que no se puede hacer Cardex de todos los productos, en uno solo? Ya, muy bien, gracias, José Luis. No, en sí existen técnicas, te había mencionado, ¿no? Existe una técnica que es el costo estándar, ¿no? En el cual, para evitar el control así detallado o minucioso por cada producto, esa técnica hace que se agrupen productos de similares características y de costos similares también, ¿no? Esa podría ser una técnica para que te puedas apoyar en caso tu stock sea variado y sea inmenso, ¿no? Como el caso de supermercados, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí podríamos integrar varios productos, pero como te digo, que tengan esas mismas características, que sean de la misma línea del producto y que tengan costos muy similares, ¿no? A eso se le conoce como la técnica del costo estándar, que está reconocido dentro de nuestra NIC 2. Pero en este caso, de preferencia, para determinar un costo más exacto, tiene que ser individual. O sea, el Cardex se lleva por producto. Por eso es que aquí arriba, como verás, José Luis, ¿verdad? Tienes toda la información del producto que estamos elaborando, ¿me entiendes? En este caso estamos llevando el control de este producto que es leche específicamente. No podría mezclar leche con arroz y con el azúcar en un solo formato. Tengo que llevarlo independientemente. Un formato o una tarjeta de Cardex por cada producto, ¿me entiendes? Entonces de esa forma es lo que estamos elaborando precisamente esta clase, ¿no? Muy bien, entonces gracias por la pregunta, José Luis. Entonces, seguimos avanzando. A ver, entonces, ¿qué día era? 17 creo era, ¿no? Muy bien, 17 de junio. El tipo de documento en este caso es de la venta, ¿no? Tenemos una factura, muy bien, entonces ya sabemos si es factura 01 y acá tenemos los datos de la factura. Muy bien, la serie y el número. Perfecto, ya está. El tipo de operación, nos vamos de nuevo a la tabla 12 y en la tabla 12 tenemos que venta es 01. ¿Por qué 01? Obviamente porque lo más importante de este formato prioriza justamente eso, las ventas, ¿no? Por eso su código, ¿no? Tiene lógica, tiene sentido también, ¿no? Muy bien, entonces en este caso es salida, ¿cierto? Porque como te dije, en salidas se registra el movimiento de ventas, específicamente de ventas. Todo lo que tiene que ver con la salida de productos con el motivo de ventas se anota en salidas. Si es que es por otro motivo, ya vamos a ver cómo se anota, ¿ok? Bien, entonces en este caso, salidas. ¿Cuánto es lo que está saliendo? Me dice, entonces, cantidad de salidas. Aquí me dice que estoy vendiendo 128 planchas. Perfecto. Y ahora fíjate un dato adicional. No me da el valor, ¿cierto? ¿Por qué no me da el valor? ¿Por qué? Porque aquí el Cardex precisamente es el que se va a encargar de determinar cuál es el costo de la salida. En el Cardex, cuando tengas un examen o una práctica referido a este tema, el profesor también te va a dar solamente esos dos datos, ¿no? Te va a dar el dato de los saldos iniciales y de las compras, pero no te va a dar el importe de las ventas porque precisamente de eso se trata este formato, para que tú determines cuánto es el costo de la venta, del costo de la salida. ¿Me entiendes? Entonces, en este caso, 128 productos. ¿Cuánto es su costo? ¿A qué costo va a salir? Se sobreentiende que no voy a poder usar el costo de 65 soles porque ese sería el costo inicial. Tampoco podría usar el costo de 65.50 porque ese es el último costo que acaba de ingresar. Como estoy en el método promedio, ¿qué costo voy a usar? El costo promedio precisamente, y ese es el que he determinado aquí, ¿te das cuenta? Entonces el costo de salidas para estas 128 planchas de leche
voy a sacar con el promedio que acabo de terminar justamente en la operación anterior, ¿ves? 65.26. Y ahora sí, multiplicamos, ¿no? Cantidad por ese costo me da un importe de salida, en este caso del costo de ventas, de 8.353,68 céntimos, ¿ok? Listo, ese vendría a ser su costo de salida. Entonces, ¿cuánto es mi saldo en almacén? ¿Cuánto me queda? Si en un inicio tenía 418 acumulado el saldo inicial más la compra, al haber una salida de 128, se supone que me va a quedar la diferencia, ¿no? Entonces, 418 menos 128 me queda un saldo de 290 en cantidades, ¿no? Y en saldos, en costos totales, hacemos lo mismo, ¿no? El costo total del saldo menos el costo de la salida, ¿ok? Y ya sabes cómo se determina el costo unitario en el método promedio, viene a ser la división de los dos, ¿no? La división del costo total entre la cantidad. Eso me determina el costo unitario, ¿ok? Este vendría a ser el nuevo costo para las próximas salidas. En sí, este costo, cuando se trata de salidas, no varía, como estás notando. Esto normalmente suele variar por efecto de las compras. ¿Por qué? Porque muchas veces en las compras es donde aparece un nuevo precio, ¿no? Por el efecto de la inflación o de la ley de la oferta y la demanda, pues tú sabes que varían los precios. Entonces, el efecto más que nada de la variación de los costos aquí en el método promedio es por el efecto de las compras. Por ese motivo es que varía. Pero si se trata de una venta, como notarás, no ha variado, ¿cierto? Entonces, ahora tenemos un nuevo saldo, recuerden, 290 en cantidades, en costos totales, 18.000 es lo que tengo en el almacén. Ahora volvemos al casito. Ahora me dice que el día 24 de junio tengo una compra, ¿ves? Aquí dice, muy bien, tengo una compra del producto leche, ¿cierto? Perfecto, fecha 24 de junio, entonces aquí ponemos 24 de junio. Como es una compra con factura, probablemente, aquí está, ¿ves? Factura, ya sabemos que factura es código 01. Ingresamos la serie, en este caso la serie es serie 1 y su numeración, ¿no? En este caso 901. Listo. Tipo de operación, en este caso, ¿qué sería? Compra o venta. De acuerdo a la tabla 12, es una compra, ya sabemos que las compras es 0,2, ¿cierto? Y las ventas 0,1. ¿Las compras dónde se anotaban? ¿En entradas o en salidas? Obviamente estamos hablando de entradas, ¿cierto? Entonces aquí dentro de entradas consideramos el importe, bueno, en este caso primero la cantidad, ¿no? Son 315 planchas que están ingresando al almacén. Entonces aquí ponemos 315 y su costo unitario, ahora sí me da, ¿te das cuenta? Cuando es una compra sí me da, es 64.50. Muy bien, está bajando un poquito el producto. Perfecto. Entonces, ¿cuánto sería su nuevo costo? El costo total en este caso. Multiplicamos cantidad por costo unitario y esto me da un importe de 20.317,50 céntimos. Muy bien. Entonces, estos 315 al ser una entrada, ¿cuál es su efecto dentro de nuestro saldo? Obviamente nuestro saldo va a verse incrementado, ¿cierto? Entonces, en este caso, teníamos 290, como acaba de ingresar 315, nuestro saldo va a aumentar. Entonces, sumamos el saldo más la entrada, que es 315. ¿Cuánto es nuestro nuevo saldo? 605 productos, ¿no? ¿Y cuánto es el costo total? Igualito, ¿no? Sumamos el costo total del saldo más el costo total de las entradas. Y ahora hallamos el promedio. Pregunta, ¿cuánto crees que sea nuestro promedio? ¿Variará o se mantendrá? ¿Qué opinas? ¿Varía o se mantiene? A ver, al ojo, sin que hagas ningún tipo de operación. ¿Crees que se mantenga o va a variar? Obviamente va a variar. ¿Por qué? Porque estamos ingresando con un nuevo precio. ¿Te das cuenta? A ver, vamos a verificar si es cierto. Dividimos esto, el costo total, entre la cantidad. Estamos hablando de nuestros saldos, Y eso me da un nuevo costo promedio, ¿ves? En este caso es el costo 64.87 céntimos, ¿ok? Muy bien, entonces este sería nuestro nuevo costo promedio. ¿Eso qué significa? Que para las futuras ventas, si es que hay más ventas, voy a tener que sacar de mi stock con este nuevo promedio, con este nuevo costo. ¿Ok? El costo de 5.26 ya quedó, pasó a la historia, ahora es un nuevo costo promedio. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué nos indica? De que en este método los costos se van actualizando a medida que van ingresando nuevos productos y a otros costos, ¿no? Ahí va variando el promedio precisamente, de eso se trata. Bien, seguimos, a ver. ¿Qué ocurre el día 24? Fíjate.
de esta compra que acabamos de ingresar al almacén, nos dice que hay una devolución. Probablemente nos trajeron el producto equivocado, tal vez no era la unidad, no era la cantidad que habíamos pedido, o probablemente no es las características del producto, quién sabe, están vencidos. Bueno, puede haber muchas causas en sí, ¿no? Entonces, en este caso me dice que voy a devolver de la compra que acabo de hacer, voy a devolver 300, de las 315 que acabo de comprar, voy a devolver 100. Entonces, ¿cuál es el efecto dentro del Cardex cuando nos topamos con una devolución? A ver, vamos a registrar esta devolución. Entonces tenemos 24 de junio, el documento nota que ahora ya no es una factura, es una nota de crédito, ¿no? Porque vimos que la nota de crédito se utiliza para los descuentos, para las anulaciones y en este caso también para las devoluciones, ¿no? Entonces, nota de crédito, ¿qué documento era? ¿Te acuerdas? Tabla 10, nota de crédito era el código 07, ¿cierto? Entonces nos vamos aquí, método promedio, código 07 y registramos la numeración. Creo que es la misma de la factura. Entonces tenemos 1 y 901. Listo. Tipo de operación. En este caso, ¿qué tipo de operación sería? A ver, vamos a la tabla 12 y me ayudas, ¿ya? En la tabla 12, fíjate, ¿tenemos devoluciones o no? Sí, tenemos dos tipos de devoluciones, fíjate. Tenemos la 5 y la 6. La 5 dice devolución recibida y la 6 devolución entregada. Pregunta, ¿cuál de los dos códigos crees que sea el correcto? A ver, vamos a ver. Muy bien, a ver, vamos a ver sus participaciones. 05, 06, es variadita las respuestas. Los dos, me dice José Luis. 06. Solamente se puede usar uno nada más. Muy bien, Charlie, claro que sí. 06, ¿sabes por qué 06? Porque mira, acabamos de hacer una operación de compra o de venta. Era una operación de compra, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros compramos, ¿nos entregan o nosotros entregamos productos? En este caso, a nosotros nos entregan. O sea, en otras palabras, cuando yo compro, recibo productos, ¿cierto? Ya, yo estoy recepcionando los productos. Y ahora, cuando voy a devolver los productos, ¿voy a volver a recibir productos o voy a entregar productos? Si voy a devolver de una compra, cuando hago la compra, recibo el producto. Y cuando yo devuelvo esta compra, sería una devolución entregada, ¿me entiendes? A nosotros le entregamos de vuelta los productos, ¿a quién? Al proveedor, ¿me entiendes? Entonces, la 06 se utiliza cuando la devolución se relaciona con una compra. Y la 05, ¿en qué caso sería? El uso, ¿no? En este caso sería, si yo le hice a mi cliente la venta, yo le entrego productos, ¿no? O sea, al cliente le entrego al momento de la venta. Y si el cliente me va a devolver, entonces el cliente me devuelve mis productos. ¿Y eso qué significa? Una devolución recibida por parte del cliente. Entonces el 06, repito, se relaciona con la compra y el 05 se relaciona con la venta. Otro criterio también es el siguiente, acuérdate, ¿cuál está primero en la tabla? Fíjate, ¿venta o compra? Venta, ¿cierto? Entonces la 01 se relaciona con la 05 y la 02 se relaciona con la 06. En ese mismo orden también está en la tabla, para que no te confundas. Si es que llegas al examen y te pones un poco nervioso o nerviosa, para que no te confundas, es el mismo orden. Si la venta está primero en la tabla, entonces la devolución recibida también se relaciona con la venta. Si se trata de una compra, entonces el tema de las compras está después, ¿no? En este caso, el 06, devolución entregada, ¿ok? Muy bien, entonces en este caso sería 0506. Obviamente estamos en el 06. ¿Por qué? Porque era una compra, ¿cierto? Muy bien, entrada o salida. Obviamente salida, ¿no? Profe, salida pues porque estamos devolviendo, el producto está saliendo del almacén. Muy bien, perfecto, está saliendo del almacén. Pero aquí hay un detalle, que como es una operación de devolución, no es una venta, si tú lo consideras en la columna de salidas, esto va a alterar, ¿qué cosa? Nuestro costo de ventas. ¿Y sería correcto considerarlo en salidas sabiendo que no lo estás vendiendo? Obviamente que no. En Cardex no se puede considerar salidas a otra cosa que no sea ventas, ¿me entiendes? En este caso, al ser una devolución de una compra, lo tengo que registrar ¿en dónde? ¿En dónde se anotó la compra? En entrada, ¿cierto? Entonces ahí mismo tengo que anotar la devolución, en la misma entrada. ¿Con qué signo? Obviamente con signo cambiado, pues, ¿no? Ya no lo puedo poner positivo porque si no significaría que le estoy sumando el stock al almacén y el objetivo aquí es disminuir el stock. Entonces lo voy a considerar con símbolo negativo. En este casito, ¿cuánto es el importe o la cantidad que estoy devolviendo? Me dice que estoy devolviendo 100 planchas. Muy bien, entonces aquí con símbolo negativo lo considero en la columna de entradas. Menos, ¿cuántos productos? Menos 100 productos, ¿cierto? Muy bien.
¿El costo ha variado? Se supone que no, se supone que el costo es el mismo que el que yo compré. Entonces sigue siendo 64,50. Y entonces multiplico, ¿no? Multiplico. 100 productos negativos por su costo de 64,50. Esto me da un costo total, perdón, aquí hubo un error, de nuevo. 100 por 64,50, esto me da 6.450 negativo, ¿me entiendes? Repito, ¿por qué lo estoy registrando en entradas y no lo registro en salidas? Porque en salidas solo se registra las operaciones de venta o las operaciones que se vinculen a esa venta, ¿me entiendes? Nada más, porque el objetivo de este formato, ya te dije, es determinar correctamente el costo de ventas y ese costo de ventas se obtiene precisamente de la columna salidas, ¿ok? Bien, entonces, ahora en el saldo final, ¿cuál sería el efecto? Se supone que ahorita tenía yo 605 productos antes de la devolución y ahora que estoy devolviendo, ¿cuál sería el efecto? Acuérdate, entradas, imagínate que aquí, imaginariamente aquí es como si tuviera un símbolo positivo. En entradas el saldo se ve aumentado, siempre va a ser positivo. Y si es una salida, para el saldo va a ser un símbolo negativo. O sea, en otras palabras, 605 cuando es una entrada sería, ¿no? El saldo, ya por ejemplo aquí, ¿ya? En 290 te voy a poner el ejemplo, ¿ya? 290, como acá está el símbolo positivo, sería 290 más 315, ¿cuánto es mi saldo? 605, ¿cierto? Muy bien. Acuérdate, acá arriba, imagínate que al costadito de entradas dice, está el símbolo más, digamos. Entonces, imaginariamente. Entonces, 605 más menos 100, por ley de signos, más y menos, ¿en qué se convierte? En menos. En otras palabras, cuando yo sumo 605 más 100 negativo, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser su efecto? Obviamente va a ser negativo, ¿me entiendes, no? O sea, por más que lo he puesto en entradas, al final va a restar mi saldo y va a convertirse en ¿cuánto? En 505. Y lo mismo hago para los costos totales. En este caso va a ser 39.000 más menos 6.000. ¿Cuánto va a ser el nuevo saldo? ¿Va a ser mayor o menor? Menor, 32.793. Pregunta, a ver, vamos a ver. ¿Cuál crees que sea el efecto en costos? ¿Va a alterar el costo o va a ser el mismo costo promedio? ¿Qué opinas? Se debería mantener, creo yo. Se debería mantener, ¿no? Claro, es la lógica, ¿no? A ver, veamos qué ocurre. Divido costo total entre cantidad, vamos a ver, ¿qué ocurre? ¿Se mantiene o varía? Varía. ¿Por qué varía? Ya te dije, porque cuando se trata de operaciones de compra, si es una operación de compra, si hay una variación ya sea en cantidad o en costos, va a haber afectado el costo promedio. Pero si esto hubiera sido en una venta, en el caso de las ventas, no. O si hay una variación es en milésimas, ¿no? En más de 3, 4, 5 decimales todavía lo vamos a encontrar. Pero en el caso de compra sí es más evidente la variación, ¿te das cuenta? Entonces sí hay un efecto de variación en el promedio. ¿Por qué? Porque esto era una devolución de una compra. ¿Ok? Entonces recuerda, en el Cardex, ¿qué es lo que hace variar el promedio? Las compras. Las ventas no, las ventas hacen que se mantengan en el costo. Eso no hace ninguna variación. Muy bien, entonces volvemos al enunciado. Ya superamos este tema de la devolución. Y además tiene sentido, mira, porque la NIC 2, ustedes hemos visto esto en el curso de asientos contables. Bueno, en ese curso sí hablamos más de incidencias contables con párrafos de las normas, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Cuando veíamos el párrafo 11 de la NIC 2, recordarán que el efecto del cálculo o de la determinación del costo, ¿cuál era? Según el párrafo 11 de la NIC 2, era considerar el precio de compra más todos los costos necesarios que se vinculen con esa compra, ¿no? Por ejemplo, los fletes, los seguros, ¿cierto? Que hacen que aumente el valor del producto. Y teníamos que deducir los descuentos, las rebajas, las bonificaciones. En este caso, ¿qué es lo que estoy deduciendo? La devolución. Por lo tanto, el efecto de la devolución también es un efecto negativo en el costo. Por eso que el costo de adquisición tiene que verse disminuido. El párrafo 11 de la NIC 2 nos habla del costo de adquisición de un producto, ¿no? Y en este caso el costo de adquisición es eso, ¿no? El precio que pagué por el producto, sumándole los fletes, sumándole los cargos adicionales, los seguros, ¿ok? Todo eso influye en el costo de compra. Y a eso le tengo que restar los descuentos, las rebajas y en este caso las devoluciones. Por eso es que tiene que disminuir su costo de adquisición. ¿Ok? Esto también coincide con la norma tributaria. En el artículo 20 de la ley del impuesto a la renta también tenemos el tema del costo computable que coincide con el párrafo 11 de la NIC 2 en ese aspecto, ¿no? Entonces, pero eso, bueno, ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos ya el curso de plan contable. Ahí vamos a hablar con bastantes párrafos de NICS también, ¿ok? Ahorita estamos recién empezando, pero bueno, siempre es bueno hacer
de todas maneras relacionarlo un poquito, ¿no? Bien, chicos, entonces, ahora nos vamos a la siguiente operación, que en este caso sería la operación del día 29 de junio, ¿cierto? Y aquí tenemos, el 29 de junio tengo una operación de venta, me dice. Muy bien, entonces, ya sabemos, ¿cuál es el efecto en ventas? A ver, veamos, 29 de junio. Tipo, en este caso es con factura, muy bien, factura serie 1, muy bien, número 132 me dice, perfecto, ya está. Ahora alguien dirá, profe, pero no es correlativo, es una venta, debería ser correlativo. Claro, no es correlativo porque sucede que en las otras ventas, en las otras facturas, se vendieron otros productos y como ya quedamos con José, este Cardex se utiliza por producto, entonces como son diferentes productos no puedo ser correlativo, no necesariamente voy a vender 2 o 3 facturas seguidas el mismo producto, ¿se entiende? ¿No? Por eso es que no es correlativo, ¿ya? Ahora, el tipo de operación, como es una venta, ya sabemos que es 0,1, ¿cierto? Ya creo que ya se quedó claro, ¿no? 0,1 ventas, 0,2 compras, 0,5 devoluciones de ventas, 0,6 devoluciones de compras, ¿ok? Muy bien, entonces, en este caso es entrada o salida. Sería una salida. ¿Por qué? Porque ahora sí es una venta, ¿te das cuenta? Entonces, al ser una salida, ¿cuánto voy a salir? Dice, voy a vender 405 planchas. Muy bien. Entonces, ¿cómo ponemos aquí en el método promedio? Simplemente considero el total, 405 de la venta. No me preocupo si tenía un costo anterior o un nuevo costo. El método promedio es más sencillo en ese aspecto, ¿no? ¿Cuánto es el costo que va a salir de estos 405 productos? ¿A cuál de todos los costos será? ¿65.26, 65.87 o 64.94? Obviamente tengo que usar el último costo promedio, ¿no? El último costo promedio. En este caso sería 64.94. ¿Y cuánto me da el producto? Muy bien, multiplico 405 por 64.94. Esto me da un costo total de 26.300 prácticamente, ¿no? Por un centimito nomás. Listo. Y entonces, ¿cuánto me queda en stock? Lo que me queda en stock entonces sería 505. Ya sabes que esto es como si fuera un menos, ¿no? La serie es como si fuera un menos. Menos 405, me queda un stock de 100 productos. Y igual, el costo total menos del saldo, menos el costo total de la salida. Y esto me da un promedio de, ¿qué opinas? ¿Varía o se mantiene? ¿Varía o se mantiene? Esto es una venta. Se mantiene, ¿te das cuenta? Entonces ya vimos, ya vimos cuál es el efecto en el promedio. Si es que se trata de una compra, la compra tiene un efecto en el promedio, lo varía. Si se trata de una venta, la venta no influye en el promedio, se mantiene, ¿ok? Entonces, ahí muere, ¿cierto? ¿O hay más cosas? Nada más, no hay más operaciones. El 29 de junio terminó el Cardex de este producto. Entonces, este importe que tengo aquí, esto último que me queda aquí, esto vendría a ser el saldo final. Y este saldo final viene a ser el saldo inicial del próximo mes. O sea, para aperturar el mes de julio, aquí arriba, en julio, voy a considerar 100, su costo 64.94 y su costo total 6.493, ¿me entiendes? O sea, este saldo se arrastra para el saldo inicial del siguiente periodo. Mientras tanto, esto va a quedar para junio de esta forma nada más. Listo, ahora verificamos, hacemos la comprobación del costo de ventas. Te había dicho que el costo de ventas es la columna total de el costo total de salidas, te dije, ¿cierto? Entonces, en este caso, su costo de ventas, según este formato, me dice que es 34.653. A ver, vamos a verificarlo. ¿Cómo se verifica el costo de ventas? Con la formulita que probablemente también te han dado en la universidad o en el instituto, ¿no? Esa formulita que es los inventarios iniciales, en este caso, ¿cuánto es el inventario inicial? En costos, En costos. El inventario inicial en este caso sería 12.870, ¿cierto? Muy bien. 12.870, le tengo que sumar las compras. ¿Dónde están mis compras? Mis compras están ¿en qué columna? ¿Entradas o salidas? Entradas. Entonces, en este caso es 28.000, el total de compras, ¿no? Entonces, le sumo mis compras y a esto le resto el inventario final. ¿Cuál es el inventario final? Acuérdate, el inventario final, ¿cuál era? Este último saldo de aquí, ¿cierto? Pero pongo negativo porque voy a hacer una resta. Entonces, menos 6.493. Y esto, la suma de todo esto, me tiene que dar el importe 34.000. A ver, verificamos. Voy a poner la función suma y sumamos esos tres importes. ¿Cuánto me da? Muy bien, me da 34.653.68. Eso significa que mi
que mi Cardex está elaborado correctamente. Entonces, esto y esto tienen que ser iguales. Si es así, has hecho una autoverificación y hasta ahí, al parecer, estás bien en la determinación de tus costos, ¿ok? Listo. Ahora, para los que se preguntan, profe, ¿cómo salió este 28.000 o esto que tengo acá abajo? Solamente la suma, ¿ves? La suma de cantidades. Esto de aquí es la suma de los costos totales de las entradas. Esto es la suma de las cantidades de salidas. Y esta es la suma de los costos totales de las salidas. Solamente se utilizan esas columnas, ¿ya? Estas otras columnas no vayas a sumar costos unitarios, eso no se suma. Tampoco se suman los saldos finales, eso se deja en blanco, ¿ya? Solamente se utilizan esas filas, esas columnitas nada más, ¿ok? Listo, ya hemos determinado por fin entonces nuestro costo de ventas. Ahora vamos a ver si hay algunas dudas hasta ahí. David González. Buenas noches, David. Dice, a ver. Profesor, una pregunta. ¿El promedio ponderado y el promedio móvil son iguales o son diferentes métodos? Como te decía, David, la NIC 2 reconoce al método promedio como promedio ponderado, ¿no? Entendiéndose al promedio ponderado diario, que también es conocido como el promedio ponderado móvil. Promedio ponderado móvil es ese promedio que va variando, como hemos visto, ¿no? A más compras, varía. Móvil se le dice porque tiene cambios, ¿no? Surgen cambios constantes. Ahora, eso es el método promedio, específicamente en este caso hablando promedio diario. Pero también puedes usar otro criterio, que es el promedio ponderado mensual. ¿En qué consiste el promedio ponderado mensual? Es como también conocido como el promedio ponderado fijo, ya no es el promedio ponderado móvil. Ese es otro criterio ya. El promedio ponderado fijo se utiliza de la siguiente manera. Registras cuál es lo que hacía variar tu costo, ¿te acuerdas? ¿Cuál es lo que hacía variar el costo? ¿Las ventas o las compras? Si ustedes recuerdan, lo que hacía variar el costo, ¿cuál era? Las compras, ¿sí o no? Entonces, en el método promedio fijo, lo que haces es, primero anotas todas las compras. Compras, ¿me entiendes? Hasta que llegas a la última compra del mes. Y una vez que tienes la última compra, se supone que tus promedios han ido variando también, ¿cierto? Fueron variando, hasta determinar el último promedio. Ese promedio ya lo vas a utilizar para todas tus ventas, ¿me entiendes? Entonces, por eso se le llama promedio ponderado fijo, porque es un solo promedio para todas las ventas. Y eso o sea, también es promedio ponderado, pero la diferencia es el tiempo, ¿no? El promedio ponderado móvil es el promedio ponderado diario, o sea, según las operaciones van surgiendo, se va variando el promedio. Y el promedio ponderado fijo o mensual es usar un solo promedio para todo el mes. Eso dependiendo a la frecuencia o a la constancia del registro que tengas de tu control de Cardex, pues, ¿no? Obviamente se entiende que el objetivo del Cardex es aproximar el costo de ventas a lo más cercano a la realidad. Entonces, ¿cuál de los dos sería el más conveniente? Definitivamente el más próximo al costo real sería el costo promedio móvil. Cuanto más corriente se controla las operaciones, más aproximadas se encuentran al costo realmente de la evaluación. Ahora, tampoco te quiero decir que el método promedio es el método más exacto, ¿eh? Porque en sí estaríamos errados. El costo promedio, al hacer un promedio de las operaciones, tiene una ligera variación del verdadero costo. Si tú quieres determinar un verdadero costo en tus Cardex, ¿qué método te recomendaría usar? No el promedio. El promedio se recomienda porque es más fácil de usarlo, es más sencillo. Pero si quieres usar el costo lo más aproximado, prácticamente ya el costo real de tus ventas, se recomienda usar el otro método, que es el método FIFO o el método PEPS. Ese sí es el verdadero promedio, el verdadero costo de ventas el que te va a determinar. El problema del método PEPS o el método FIFO es que es un poco más trabajoso. Ahorita lo vamos a ver en un rato, ¿ya? Entonces, se recomienda los dos, la NIC 2 recomienda los dos, pero definitivamente el que hace mención la NIC 2 o el que se sobreentiende que hace mención o referencia es al costo promedio móvil, o sea, al costo promedio diario. Definitivamente se entiende a ese, no al costo promedio fijo, que es el promedio mensual, que ya te expliqué cómo se determina. ¿Ok? Muy bien, eso referente a la pregunta de David. Elio me dice, profesor, buenas noches, ¿cómo sería si hay devoluciones por ventas? Muy bien, Elio, claro, efectivamente. Vamos a hacer el mismo efecto de lo que hicimos hace un momento. A ver, te explico. Si fuera una venta, si fuera la devolución de una venta, ¿dónde se anotaban las ventas, dijimos? ¿En entradas o en salidas? Las ventas se anotan ¿en dónde? En las salidas. ¿Y cuál es el objetivo del Cardex? Determinar el verdadero costo de ventas, ¿sí o no? Entonces, si hay una devolución de ventas, igual, pues aplica el mismo criterio de hace un rato, ¿no?
Claro, si me devuelve mi cliente, se entiende de que el producto está volviendo a ingresar al almacén. Entonces tú dirás, entonces lo anoten en entradas porque está ingresando. Sí, pero ¿se relaciona a una compra o a una venta esa operación? Se relaciona a una venta. Entonces, ¿qué significa? Que las devoluciones de ventas, Helio, también se anotan en salidas. ¿Por qué? Porque estamos hablando que en salidas se anotan las ventas y las operaciones que se vinculen a las ventas. O sea, en este caso también las devoluciones de ventas, ¿me entiendes? Entonces, devoluciones de ventas y ventas en salidas. Y compras y devoluciones de compras en entradas. ¿Cuál es la diferencia? De que en salida lo vas a considerar con símbolo negativo también, ¿me entiendes? La devolución también lo vas a considerar con símbolo negativo. Muy bien, a ver, veamos. A ver, más preguntas. Helio, ¿no? Laura, a ver qué dice. Profesor, ¿quiénes están obligados a presentar este registro? Como te decía al inicio, Laura, tal vez no estuviste, están obligados a llevar este formato las empresas que superan las 1500 UITs. En sí son las operaciones, esto ya es meramente manejo de costos, ¿no? En este caso vamos a determinar correctamente el costo de ventas. Y la SUNAT para efectos tributarios de determinación de costos obliga a llevar este formato y los otros registros de costos a partir de 1500 UITs en adelante, ¿ok? Pero si tú quieres llevarlo de forma voluntaria, puedes tener ingresos menores a 1500 UITs y lo puedes llevar también de forma voluntaria, ¿ok? No hay ningún problema. Milagritos me dice, profesor, cuando se activa el costo del flete, ¿no? Se suma el total de la compra de mercadería más el flete y se divide entre la cantidad de mercaderías, ¿verdad? Efectivamente, Milagrito. Y como te decía, vamos a ver casos ya con esos tipos, de ese tipo, en el siguiente curso ya. Vamos a ponerle un poquito de salsa ya. O sea, vamos a hacer, por ejemplo, una compra de un producto al cual le vamos a sumar el flete. Entonces, ¿cuál es su efecto en el Cardex? Vamos a ver ese tema, su efecto del Cardex. También vamos a ver, por ejemplo, el caso de bonificaciones, ¿no? Porque ocurre a veces que la empresa adquiere productos y el proveedor le entrega en bonificación otros productos, ¿no? O le da 2 productos por 1 o 3 por 2, ¿me entiendes? O sea, son promociones que hacen, ¿no? Entonces, ¿cómo se anota el costo de esos productos dentro del, cuál es su efecto de esos productos en el Cardex? ¿Me entiendes? Ahí también aplica un poco de NIF 15, ¿no? Pero eso lo vamos a ver, como te digo, esa salsita lo vamos a ver más bonito en el próximo curso. Ahorita estamos en cuenta básica porque, como les digo, mi objetivo aquí también es no confundir a los chicos que recién estamos empezando, ¿ya? Pero el siguiente curso se vienen cosas interesantes. Espero que ahí estés también, Milagritos, para que apliquemos ese tema, ¿no? De los costos adicionales, de fletes y otros costos. También de los descuentos, las rebajas, cuáles son sus efectos dentro del Cardex, ¿no? Ahí también lo vamos a ver. Y las técnicas, como te había mencionado, ¿no? Rocío dice, profesor, una pregunta. ¿Qué sucede cuando se realiza un control de inventario físico en almacén y se encuentra diferencia con el Cardex? Mira, el Cardex en sí se supone que es un control permanente, tanto en unidades físicas como en costos, ¿no? Por eso su nombre, ¿no? Costo valorizado, el registro de inventario permanente valorizado, ¿no? O sea, ahí se hace un control tanto físico como valorizado. Pero una cosa es llevar el control en el registro y otra cosa es hacer un inventario, ¿no? En determinada fecha y encontrarse con el tema de las faltantes o los sobrantes de almacén, ¿no? Ustedes habrán visto también, les habrá tocado en algunos casos, por ejemplo, van a una tienda y dicen, a ver, quiero tal producto, y ellos en el sistema verifican y dicen, sí, sí tenemos stock, ya, ¿cuánto quieres? Ya, 10 unidades. Y sucede que van al almacén y al momento que te traen te dicen, oye, ¿sabes qué? Solo tenemos 5, no sé qué ha pasado, ¿no? Entonces, en ese momento también ellos verifican que su sistema no está al día, ¿no? Entonces, esos ajustes ya son temas de, bueno, puede deberse al tema, un tema de faltantes, puede ser sustracciones, o puede ser que al momento de vender le hemos entregado más productos de lo que debíamos haber entregado otra vez a los clientes, en fin. Entonces se tienen que hacer unos ajustes contables, pero eso su registro ya no es en el Cardex, sino directamente en el libro diario, ¿no? Ahora, en el Cardex obviamente van a tener que actualizarse los saldos nada más, pues, ¿no? O sea, su efecto del tema de la actualización de los ajustes que hagamos van a ser directamente a resultados, si es que se trata de un tema de faltantes, ¿no? Y el tema del control del stock es actualización de saldos en el Cardex nada más, porque ya no podría relacionarlo. ¿De qué otra forma podríamos ajustarlo? No habría forma de considerarlo como una salida, o como te dije, porque no es su efecto en ventas, ni tampoco como una compra, porque no está sustentado como una compra, ¿no? Como tal. Pero sí, se dan esas diferencias, efectivamente, Rocío. ¿Ok? El que salidas. Ya, bueno, estaban hablando del tema, creo que pregunté, ¿no? Y Milagros dice, ¿y cómo sería el asiento contable del flete? Dice, si se registraría con la 63.1.
Mira, Milagritos, el tema del flete, cuando hablamos de costos, tenemos dos criterios. El flete forma parte del costo cuando estamos hablando de la adquisición del producto. O sea, cuando tú compras un producto y el flete es un costo necesario para que ese producto llegue al almacén de la empresa, entonces ese flete se suma al costo. Entonces, por lo tanto, no podrías usar una cuenta de gastos. O sea, no podrías usar la cuenta 63. Deberías usar la cuenta 69, costos vinculados con las compras. ¿Ok? Y en este caso se registraría el tema del transporte ahí, ¿no? No se utilizaría la 63. La 63 se utiliza cuando se trata de fletes, pero por un motivo diferente al de compras, ¿no? Por ejemplo, vas a trasladar entre locales, ya el producto está en el almacén y de ahí vas a hacer un traslado a otros locales que tienes de la misma empresa. Entonces vas a contratar el transporte. Ese flete ya sería gasto, ¿me entiendes? Costo es todos los costos necesarios que se vinculan con la compra hasta que el producto llegue al almacén. Una vez que el producto ya está en sus condiciones y ubicaciones lista para venderse, de ahí en adelante todos los gastos que hagas ya son efectivamente eso, gastos, ya no son costo. ¿Ok? Por lo tanto ya sería la cuenta 63. Ahí sí usarías la cuenta 63. David dice, profesor, ¿y si la empresa fuera una industrial? Sería el costo de producción y ya no sería el costo de ventas, ¿verdad? Obviamente, claro, si estamos hablando de costos de empresa del rubro ya industrial, ya no hablaríamos del costo de adquisición, hablaremos del costo de producción. Y también llevaría en carta, claro que sí, para el tema del control de sus inventarios, pero ya no sería de mercaderías, ¿no? Sería de materias primas o de materiales auxiliares, ¿no? O envases y embalajes, ¿no? Principalmente. Pero también aplica, tanto así sea para comerciales o industriales, el mismo criterio. Como te decía, todos los costos vinculados a la compra de ese producto que luego lo van a transformar también forman parte del costo. ¿Ok? Yajaira, 1500 UIT anuales. Claro que sí, Yajaira, obviamente, ¿no? Estamos hablando en términos anuales, ¿no? El que. Profesor, ¿y cómo sería una empresa de construcción? Claro, una empresa de construcción sería considerada también como una empresa industrial, ¿no? Bueno, digamos, en teoría sería también el costo de producción, ¿no? O de transformación en este caso. Entonces, sus materiales, como te decía, sus materias primas, sus materiales auxiliares, sus envases, también los controlarías a través de un Cardex y le harías el mismo control de entrada y salida. Obviamente esa salida ya no va referida, iría referido al costo de producción, ya no al costo de ventas, ¿no? Luego me dice Denise, el uso del Cardex también puede ser usado de acuerdo a la necesidad de la empresa. Como te decía Denise, si tú consideras que es necesario usar para tu control interno, puedes usar tranquilamente este formato también, ¿no? Juan José Castañeda, claro, a lo que llama costos conjuntos. Efectivamente, pero eso ya es un tratamiento, bueno, un poco ya más complejo, ¿no? Eso lo vamos a ver, bueno, si es que se da un curso de costos más adelante, ¿no? Vamos a analizar también esas temitas, ¿no? Diego, ¿y los faltantes se pueden boletear al trabajador responsable? Claro, eso ya sería según las políticas que aplique cada empresa también, ¿no, Diego? Por ejemplo, si descubro que efectivamente ha habido una negligencia en el caso del control de los inventarios y se puede atribuir que ha habido una sustracción por parte de los empleados y determino que hay un responsable, o peor aún, si lo identifico al sujeto, entonces obviamente lo cargaría a su responsabilidad, ¿no? Y obviamente si la empresa quiere hacer asumir esa responsabilidad a su trabajador, le podría boletear para darle salida al Cardex como venta y obviamente ya sería una cuenta por cobrar al trabajador directamente. Pero sí ya sería, como te decía, de acuerdo al criterio de la política de cada empresa realmente, ¿no? Leslie dice, profesor, si se hace un descuento en compras o en ventas fuera de la factura, ¿también se registra en el Cardex? Efectivamente, Leslie, pero ya habíamos visto esto. ¿Te acuerdas? Bueno, Leslie también estuvo en el curso de Haciendos Contables. Esto lo vimos en el efecto de los descuentos que se aplican a productos que todavía están en el almacén. Si es que es así, sí lo puedes afectar al costo, Leslie, pero si es que por OVE hemos efectuado o nos han hecho un descuento, pero sucede que ese descuento aplica a productos que ya lo vendimos, o sea, que ya no se encuentran en nuestro almacén, entonces en ese caso ya no podríamos deducirlo de su costo de adquisición. En la misma aplicación del párrafo 11 también está eso, ¿no? Entonces, en el caso de que el producto, mi proveedor me hace un descuento y el producto al cual me está haciendo el descuento todavía lo puedo identificar en mi almacén, entonces sí, lo consideras en tu Cardex también como deducción, como la devolución que hicimos más o menos, ¿ok? Diego Campos, y las mermas y desmedros, ¿cómo se dan salida en el Cardex? Bueno, ese tema de las mermas y desmedros, como les había mencionado, ya es un efecto meramente de desvalorización de inventarios,
¿ok? Entonces, ¿eso qué significa? Que su efecto es meramente negativo, ¿no? En el inventario. Ahora, ¿se registraría? Sí, también se registraría. En este caso se registraría en rubro salidas, pero su control sería diferente, ¿no? Porque acuérdate que el tema de las mermas desmedros es considerado pérdida por desvalorización. Su efecto también está en la cuenta 69 precisamente, pero en este caso ya no sería la 69.1, sino sería en su registro contable dentro de la cuenta 69.5. Y eso justamente de mermas desmedros, perdón, lo vamos a ver también en su aplicación en el Cardex, en el curso intermedio también ahí, Diego, ¿ya? Para ver cómo se controla aparte. Bueno, es como hacerle notas en sí al Cardex, ¿no? Para identificar cuál es la salida, cuál es el motivo de la salida. En este caso sería salida por merma y desmedro, eso sí se registraría, pero en salidas, ¿ok? Mister dice, profesor, y de una empresa de servicios, igual, Mister, o sea, si tú consideras que es necesario controlar los bienes que adquiere una empresa, ya sea esta de industria, comercio, servicios, también puedes usar tu Cardex, no hay ningún problema, ¿no? Y igual, el control es el mismo, verificas igual. El detalle aquí, la única diferencia está en el tema de que tú no lo vas a vender, ¿no? Sino lo vas a consumir para el uso de ese servicio precisamente, ¿no? Para destinarlo a ese servicio que estás ofreciendo. Y eso ya no sería parte del costo de venta, sino sería parte del costo del servicio prestado realmente, ¿no? Entonces, pero obviamente también lo controlarías del mismo modo como hemos hecho el tema de las entradas y las salidas, ¿no? Pero obviamente en ese caso meramente dirigido no a mercaderías, como te decía, sino a envases, a suministros o a materiales auxiliares relacionados a tu servicio, ¿no? Listo, chicos. Entonces, como les decía, hay varias cositas interesantes, ¿no? En el tema de Cardex, porque como te decía, aquí hay que aplicar bastante el criterio de la NIC 2 principalmente, ¿no? ¿Cuáles son sus efectos en función a la valoración de nuestros inventarios? Si controlamos el tema de faltantes y sobrantes, tendríamos que determinar una forma de darle salida. Si es que lo voy a afectar al costo, si es que la empresa va a asumir ese costo, o si lo voy a responsabilizar a alguien, como decía Diego, entonces lo cargamos a nombre de alguien con un determinado comprobante también, ¿no? De un responsable, ¿no? Si se trata de mermas, desmedros, o otros casos como el caso de descuentos que decía Leslie, ya vimos también, ahí tenemos que aplicar cuáles son los criterios en función a la misma NIC 2 y obviamente su efecto, como va a tener efecto en el costo definitivamente, también tiene que pasar por Carpex, pues, ¿no? Pero como te decía, eso lo vamos a ver ya en la aplicación práctica y para que me entiendan, porque tampoco quiero marear a los chicos que están empezando recién en el curso intermedio. Ahí lo vamos a ver bien bonito en aplicación práctica. Y eso no se ve incluso así comúnmente, ¿eh? No se ve tampoco en libros, no lo puedes encontrar así tan fácilmente, pero sí, hay formas de registrarlas, ¿ok? Profesor, mire, justo se había pasado un caso particular cuando estábamos haciendo un trabajo de una empresa. O sea, nosotros llevábamos el registro de sus inventarios, pero esta tienda había abierto otra tienda, ¿no? O sea, tenía dos prácticamente. Entonces, lo que hacía es de la tienda A, llevaba productos a la tienda B, pero no cobraba, o sea, era como que le prestaba nada más los productos. Entonces, en ese caso, ¿cómo se registraría dentro del Cardex? Ya, ok, gracias. Interesante pregunta, ¿no? Mira, el Cardex, pero estamos hablando del control de Cardex a nivel global. Hay empresas que manejan un Cardex general de todas las sucursales, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé si a ustedes les habrá pasado, ¿no? Que cuando tú haces el Cardex aquí, ellos pueden pueden adicionar otros, por ejemplo, aquí en donde dice establecimiento, podrían adicionar uno más, tal vez, donde pueden identificar, por ejemplo, en este caso yo creo que podría identificarle justamente aquí, ¿no? Si yo lo paso esto a un sistema, a un software, yo podría identificar, digamos, tengo 3, 4 locales, ¿no? En el caso que tú me comentas, ¿no? Entonces, en este caso me dices, hay un traslado de locales entre establecimientos de la misma empresa. Entonces, aquí en mi sistema arrojaría en qué local tengo stock. Entonces, si veo que en un lugar me está faltando stock, entonces hago un traslado, como me dices, ¿no? Pero para ello, su registro, bueno, si el software es global, no habría registro porque el control es general, ¿no? De toda la empresa en sí, ¿no? Entonces, en otras palabras, todo el stock que tengo aquí controlado es, en términos generales, de todos los establecimientos en conjunto de la empresa. Pero si voy a llevar un Cardex independiente por cada establecimiento, entonces ahí
sí podríamos usar una forma de registro ya digamos muy particular, donde aquí obviamente en el comprobante no pondríamos una factura porque no es una venta, pero sí tendrías que sustentarlo con una guía, por ejemplo, ¿no? Una guía de remisión, por ejemplo, ¿no? Para el traslado entre locales. Y al registrarlo, como no es una venta, como te decía, al no ser una venta, podríamos ponerlo en salidas, pero le pondrías una nota, como te decía, aquí aplicamos notas en el tema de salidas y en un software también te puede permitir eso, ¿no? Una nota que no afecte al costo, o sea, lo consideras en salidas y llega al otro local y consideras en entradas, pero como es interno dentro de la misma empresa, esos, tanto la entrada y la salida no afectan al costo, o sea, ni la variación en compras de las entradas ni la variación de las salidas que estás teniendo va a afectar en la determinación de tus costos, pero eso lo harías ya utilizando notas específicas para el registro, ¿no? Pero eso va a ser un poco difícil, ¿no? Porque normalmente, como te digo, las empresas en ese tipo de rubros lo que hacen es manejan un control general, donde tú verificas el stock, pero buscando, ¿no? En tu base de datos. A ver, vamos a ver, ¿tenemos stock? Sí. ¿En qué establecimientos? Entonces, en el sistema te da el detalle, en qué establecimientos tienes tanta cantidad de stock. Y si vas a hacer un traslado entre locales, se registra, pero no afecta ni al costo de entradas ni al costo de salidas, ¿no? Pero eso es diferente, el tratamiento, ¿no? Eso ya es un tema un poco más complejo realmente, ¿no? Claro, en este caso es el Cardex, al ponernos en este esquema, obviamente me daría a entender de que yo tendría que llevar un control por cada establecimiento y podrías hacerlo, ¿no? Pero al momento de registrarlo hay que tener en cuenta ese tema. O sea, lo podríamos resaltar. En nuestro caso, si queremos resaltarlo o elaborarlo en un Excel simple, podríamos resaltarlo para no considerarlo en el total del costo, para que no tenga efectos en el costo total al momento de la determinación, ¿no? Del costo de ventas específicamente, porque el efecto es ese justamente, ¿no? Sumar solamente aquello que hemos vendido. Si hemos trasladado entre un local y otro, lo pongo en entrada o lo pongo en salida según corresponda, pero su afectación al costo tiene que ser nula, no puede afectar al costo, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Pero sí para el control sí podríamos usarlo, ¿no? Como entrada o como salida, eso no hay ningún problema, ¿no? Profesor, y una consulta más. Por ejemplo, esta misma empresa sacaba, por ejemplo, productos para que pueda, no sé, hacer sorteos por meses. Esos productos que sacaba dentro de su almacén, ¿cómo tendría que registrarlo en el Cardex? Ya. O sea, hacía salidas para sorteos, me dices. Bueno, o sea, va a salir el producto, como te decía, eso ya serían aplicación de notas especiales. Lo registras como salida, perfecto, pero el motivo de la salida en este caso no es una venta, por lo tanto no afectaría al tema del costo de ventas. Entonces, lo podrías anotar en salidas, pero con una nota especial con la cual te permita no involucrar el costo en la determinación del costo de ventas, ¿no? Que es el objetivo del CARDEX que te había dicho, ¿no? Ahora, el motivo le podrías poner, pues, obsequio a clientes, promociones, qué sé yo, ¿no? Eh, y obviamente eso contablemente ya no se registraría con la cuenta 69. Podría ser considerado con la cuenta 65, donaciones, o con la cuenta 61, variación de existencias para efectos de la disminución del costo de adquisición si es que vas a hacer una, digamos, una compra y al mismo tiempo vas a trasladarlo directamente a tus clientes, o sea, no afecta al costo de la compra del producto, en fin, en sí, ¿no? Entonces, bueno, son criterios de forma, dependiendo a qué tipo de operaciones que vas a realizar. En el caso de lo que me estás comentando, la salida para efectos de promociones, lo registrarías como un gasto de ventas ya, ¿no? O sea, como una cuenta 65 podría ser, y obviamente su registro contable sería directamente 65 a la 20, ¿no? Por el tema de la donación o de la promoción que estás efectuando contablemente, ¿no? Y obviamente eso, como te decía, no afecta al costo de venta realmente, ¿no? Ahora Diego me dice, ¿se registran las bonificaciones en productos recibidos en el CARDES con un costo cero o se promedia con los demás costos de la compra? Eso es justamente lo que vamos a ver en intermedia, Diego, ¿no? Como te decía, si yo compro 5 productos y me regalan un sexto gratis, entonces ese sexto gratis influye en la determinación del costo de los otros 5, ¿no? Eso significa que si los 5, digamos, yo pagué 1000 soles por cada uno, el sexto gratis, al ser gratis, ese 1000 se va a distribuir entre los 5 que ya compré previamente. O sea, su costo de adquisición en promedio de los 6 sería un poco menor, ¿no? Y a ese costo menor es lo que se registra realmente al CARDEX, lo que sea ingreso al CARDEX, ¿no? O sea, pero sí, influye las bonificaciones. No puedes ponerlo cero. Y ahora, si se trata de, compro, digamos, 5 televisores y me regalan un DVD, entonces el DVD
¿Costo cero? No, pues tendría que tener un costo, ¿no? Un valor referencial en la factura. Al ponerte la leyenda transferencia gratuita, te van a poner un costo referencial. Con ese costo referencial ingresa al Cardex y obviamente ese mismo costo afecta un descuento a los otros productos que habías comprado previamente, que son los televisores, ¿no? Pero hay formas de registrarlo, ¿no? Eso es lo, como digo, esas partes un poco más complejas lo vamos a trabajar justamente en intermedia, ¿no? ¿Ok? Pues están interesantes sus preguntas. Como les digo, el Cardex, digamos, en teoría, cuando se trata así como para fines académicos, es sencillo, ¿no? Cuando lo vemos en la práctica, ahí es donde se vuelve más complejo realmente, ¿no? Porque ahí tenemos lo que me decían sus compañeros, tenemos control de sucursales, tenemos mermas, desmedros, sobrantes, faltantes, ¿no? Y tantas cositas que realmente, como te decía, como son situaciones un poco especiales, en algunos casos lo afectamos hay metodologías de registrarlo en el Cardex y otras directamente lo aplicamos ajustando al costo de ventas en el libro diario, ¿no? También podríamos hacer eso, podríamos considerarlo entradas y salidas, las operaciones tal como vengan, y ajustamos el costo de ventas ya por efectos directamente en el libro diario. También se podría hacer eso, si es que por OV no puedes hacer anexos, como te decía, que se podrían hacer en esas situaciones especiales, ¿no? Pero ya tendríamos que hacer ajustes directamente al asiento contable que se va a generar producto, ¿no? Del registro de este Cardex, ¿no? Milagritos me dice, profesor, pero el Cardex se hace por producto en el caso del DVD no afectaría a los TVs. Claro, Milagritos, o sea, si vamos a hacer una bonificación de un DVD o de un Blu-ray, digamos, ¿no? Ya, eso tiene su propio Cardex, perfecto, lo registro el Blu-ray, pero ¿con qué costo lo ingresas a tu Cardex? Tiene que ingresar a un costo, ¿me entiendes? De acuerdo a la NIF 15, acuérdate, nada es gratis, tiene que haber un registro, tiene que haber un registro, tiene que haber un ingreso, ¿me entiendes? Si en este caso, ese valor de ingreso que lo voy a considerar dentro de mi Cardex para el tema del DVD, lo voy a extraer del costo, lo voy a tener que deducir de parte del costo de las TVs, los cuales han cubierto precisamente parte de ese costo del Blu-ray, ¿entiendes? Entonces, las bonificaciones hacen que se deduzca del costo de adquisición. Precisamente eso es lo que hablaban de la NIC 2, ¿no? Del párrafo 11 de la NIC 2, ¿no? Todo descuento, rebaja o bonificación aplica o se determina en función al costo de adquisición. Si estoy comprando 5 televisores y por los cuales sí he pagado un costo, esa bonificación entonces se relaciona con esa compra, por lo tanto, de ahí deduzco el costo, ¿no? Para determinar su costo de el tema de los DVDs, ¿no? O de los Blu-rays. Ahora, como te decía, para determinar el Cardex, porque esa es tu pregunta, ¿cierto? Ahí sí, pues, determino su costo en función al valor referencial que aparece en la misma factura, porque tiene que aparecer el valor referencial del producto que me están entregando como bonificación, ¿no? O como promoción. Listo, chicos. Entonces, pasamos al tema del formato 13.1, el tema referido a la valoración del PEPS, que en este caso vamos a trabajar con el mismo producto para poder compararlo en función a costos y verificar cuál es su efecto en el tema del asiento contable, el costo de ventas. ¿Ok? Entonces seleccionamos de nuevo bueno, en este caso va a ser un control, un copy-pega nada más, ya que estamos hablando del mismo producto con las mismas características. Lo único que va a variar en este caso es el método, ¿no? En este caso es el método PEPS. Muy bien. Ya sabes, primeras entradas, primeras salidas, ¿no? Ya sabes que primeras entradas, primeras salidas. Ojo, esto no es un criterio que significa, porque muchos contadores creo que lo entienden así, de que este método te indica que lo primero que compras es lo primero que tienes que vender. No necesariamente es eso, ¿no? Porque muchos creo que tienen ese criterio. Que este es un criterio que te da, es como si fuera un pequeño principio de almacenamiento, ¿no? O de logística, donde lo primero que acaba de ingresar tienes que ponerlo en un lugar para que eso justamente sea lo primero que va a salir. No, estamos hablando de costos. Yo puedo agarrar en mi almacén y considerar todo el stock, lo que entra y lo que ya estaba en un mismo lugar, todo junto. El detalle aquí no está en que el método me va a indicar que lo primero que está ahí, lo primero que llegó, tiene que ser lo primero que va a salir. No, no estamos hablando de unidades físicas, estamos hablando de costos. Entonces aquí el único detalle está en controlar cantidades y costos por separado para que cada vez que hay una venta pueda identificar esa venta, cuántos productos corresponden al stock inicial y cuántos productos a las compras que fueron adquiriéndose posteriormente, sobre todo cuando tienen costos diferentes, ¿no? Entonces, para ese caso, el tema del criterio de evaluación es
método de evaluación que habla meramente del costo, no te dice que eso es un criterio de control de almacén, eso es otra cosa, ¿ok? Bien, entonces hacemos el mismo casito que hicimos con el caso de la leche para poder comparar el costo. Como les digo, ustedes también van a hacer lo mismo de los otros dos productos en ambos métodos para que también puedan comparar cuál es el efecto en la determinación del costo realmente, ¿no? Muy bien, entonces empezamos de nuevo. Como ya hicimos este caso, está más fácil ya, ¿no? Ya estamos un poco más metidos en el tema. Entonces ponemos 1 de junio, fecha, 1 de junio. Ya vimos que el saldo inicial de frente nos vamos al tipo, ya sabemos que el tipo es código 16 y de frente me voy al saldo, ¿no? En este caso el saldo es de 198, costo unitario 65, costo total, la multiplicación o el producto, ¿no? En este caso 12.870, que se supone que es igual que este anterior, ¿no? Eso no ha variado, en esa parte no hay ninguna variación. Mira, en el método PEPS, yo les recomiendo que, bueno, si es que llevas una contabilidad en Excel, o sea, si vas a hacer práctica en Excel así, para que el profesor te entienda mejor la estructura, separa operación por operación, por fechas, ¿no? En este caso, como la única operación que acabo de hacer es del 1 de junio, lo voy a separar utilizando un formato especial, ¿ya? Entonces, en este caso le voy a poner un borde especial aquí, vamos a ponerle bordes, y le voy a poner de un color rojito, para poder identificar nada más el borde superior, ya está. ¿Eso qué significa? Que voy a separar la primera operación de las que vienen. Y acuérdate, en mi almacén, como esto sería mi saldo inicial, entonces para llevar un control le voy a poner el número 1 acá al costado, ¿ya? Ese número 1 significa que es lo primero que tengo en el almacén, para poder respetar ese método precisamente de las primeras en entrar, primeras en salir. ¿Me entiendes? Ahora sí, pasamos al caso de nuevo. Tenemos el día 5 de junio, ¿no? El 5 de junio dice hay una compra. Muy bien, entonces aquí ponemos 5 de junio. El tipo de la operación según la tabla 10, en este caso es la factura. Muy bien. La serie, ahí tenemos los datos. 1982. 982. Y en este caso dice que estoy comprando 220. Muy bien, entonces aquí tipo de operación, ya sabemos que compra es 2, venta es 1. Y si es una compra va en entradas. ¿Cuánto está ingresando? Dice 220. Muy bien, ponemos 220. Su costo de compra que es 65 soles 50. Y en costo total sería el producto, ¿cierto? Entonces en este caso multiplico 220 por 65.50 me da 14.410. Entonces aquí en mi saldo final, aquí es el detalle, ¿ve? No es como el caso del promedio, donde yo agarraba y sumaba cantidades y sumaba costos totales, ¿no? Y determinaba un nuevo promedio, ¿se acuerdan? En este caso no, lo que voy a hacer es separar. Primero tengo que separar lo que tengo en el almacén desde un inicio. En este caso, ¿qué es lo que tenía primero en el almacén? 198 cajas, ¿no? Ahí está, perdón, planchas, ¿no? A 65 y esto me daba un producto de 12.870. Esto era lo primero, y ahí le vuelvo a poner el número 1. Repito, estoy separándolo por fechas, ¿no? Y la siguiente adquisición que acabo de tener es 220. Eso lo voy a considerar debajo. Entonces aquí pongo 220 a 65.50 y su producto también lo tengo aquí, ¿no? Listo. 14.000. Y eso sería el segundo producto que acaba de ingresar al almacén. Lo estoy separando, ¿para qué? Para que al momento de que haya una salida, yo pueda identificar en base a la cantidad que está saliendo, cuánto voy a sacar con el costo de la primera entrada y cuánto voy a sacar con el costo de la siguiente, ¿no? Del siguiente costo, que en este caso sería de la primera compra que tengo, ¿no? Listo, entonces una vez que ya tengo eso, voy a agarrar y lo voy a separar también esto, ¿no? Lo separo. Acuérdate que en el CARDEX se trabaja a costo de adquisición sin considerar impuestos, ¿ah? Eso también me estaban preguntando el otro día unos chicos, ¿no? Profe, acá le considero el IGB. No, solamente consideramos costos. O sea, en otras palabras, en tu factura, el valor de venta de la factura, ¿no? El subtotal, mejor dicho, ¿no? A subtotales se trabaja el CARDEX, no se trabaja considerando de la factura el importe total. Aquí no se considera impuestos, solamente hablamos en base a costos, nada más, costos. Listo. Entonces, aquí tenemos documento de traslado para el caso de la siguiente operación relacionada a esta operación. Tenemos a este producto, tenemos el día 17 de junio. Me dice que es una venta, ¿no? Y estoy vendiendo 128 planchas. Muy bien. 17 de junio. Esto también es con factura. La serie ahí tengo
Los datos en este caso es 1,128. Esto es una venta, por lo tanto el código es 01. Y obviamente al ser una venta va en la columna de salidas. ¿Cuánto estoy vendiendo? Dice. Estoy vendiendo 128 planchas. Muy bien. Ahora, mira, aquí lo que tenemos que fijarnos en el método PEPS es el stock. Tenemos dos saldos, ¿no? El primero que es el saldo inicial y el segundo es de la primera compra. ¿Cuál de los dos voy a sacar primero? ¿De 198 o de 220? Se sobreentiende, ¿no? En este caso, que el primero en llegar al almacén, ¿cuál fue? El saldo inicial, porque eso proviene del mes anterior inclusive, ¿no? En este caso proviene de mayo, ¿cierto? Entonces, tengo que sacar primerito este saldo. Agotar una vez que se agote este saldo, recién voy a empezar a agotar los próximos inventarios que fueron ingresando al almacén posteriormente, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cuánto es lo que voy a sacar? Dice que voy a sacar 128. Muy bien. ¿Me alcanza o no me alcanza? Si tengo 198 del primer inventario, me alcanza. Me va a sobrar todavía ¿cuánto? 70, ¿cierto? Entonces aquí considero 128. Ahora, profe, ¿qué hubiera pasado si era 200? Ah, ya. Si hubiera sido 200, entonces primero agoto todo el stock inicial. En este caso, si hubiera sido la pregunta en la venta, me ha dicho 200 productos estás vendiendo, 198 sale completito. Y los otros dos que me faltan para llegar a 200, ¿saldría con qué costo? Con el costo del 220, ¿me entiendes? Entonces, para eso me sirve precisamente este método, para poder identificar cuánto tengo en cada uno de ellos y de acuerdo a ello medir si me alcanza o no me alcanza para efectos de su salida. Entonces, en este caso sería 128, el costo unitario sería 65, porque ese es el costo que corresponde al primero, ¿no? Y el producto sería, en este caso, 8.320. Ese sería su producto. Entonces, ¿cuánto me queda en saldo final? Se sobreentiende que aquí en el saldo final todavía tengo dos stocks, ¿cierto? Todavía me queda del primer stock 198 menos 128, todavía me está quedando 70 productos al mismo promedio, ¿no? O sea, en este caso a 65 y su multiplicación sería, en este caso, su saldo en costos, ¿no? 4.550. Y esto sigue siendo el número 1. Recuerda que todavía está vivo. Mi primer stock todavía sigue vivo. Y ahora paso al segundo stock. Y el segundo stock, como no se ha movido, sigue teniendo el mismo saldo. Lo bajo nada más, ¿no? En este caso, 220 baja al mismo costo, 65.50. Y 14.410 sería el costo total, ¿no? Y ese sería el costo número 2. Se sobreentiende que en mi almacén yo tengo ¿cuántos productos aquí? Si sumo los dos, tendría en cantidades, tendría 290 productos. La única diferencia es que estos 290 productos que tengo están divididos en dos costos diferentes. Por eso es que no lo puedo unir. Si fuera el mismo costo, ahí sí podríamos trabajarlo como un solo stock. Pero como tienen costos diferentes, es por eso que tengo que separarlo, ¿no? Lo que está en un inicio en el almacén con lo que viene después, ¿me entiendes? Por eso tenemos que separarlo. Muy bien, entonces copiamos de nuevo la línea que delimita las fechas para pasar a la siguiente operación. Listo, a ver. Nos vamos de nuevo a nuestras operaciones y tenemos el día 24 de junio. El 24 de junio, ¿qué ocurre? A ver, vamos a ver. Acá es una compra. Muy bien, entonces aquí nos ponemos 24 de junio. Esto era una compra con factura. En este caso es la serie 1, número 901. Como es una compra, en este caso es 02, va en entradas, ¿verdad? Todas las compras van en entradas, no te olvides. En este caso sería, ¿cuánto? 315. 315. ¿Te das cuenta? ¿Cuánto es su costo unitario? En este caso, su costo unitario sería 64.50. Listo. Varía el costo. Y multiplicamos. Multiplicamos cantidad por su costo unitario. Entonces, eso me da un nuevo saldo. Pero fíjate, como te decía, en este método tengo que separar los productos según cómo llegan y de acuerdo al costo que llegan. Entonces, como en este caso, el primer costo era 65. El segundo costo es 65.50 y ahora este está ingresando con 64.50 un nuevo costo, entonces tengo que aperturar 3 filas ahora, ¿no? Entonces, de nuevo, registro 70, que era el primer saldo que tenía al inicio, 220, que era el segundo, y ahora voy a agregar aquí la nueva compra, ¿no? 315 también lo agrego aquí. Entonces, aquí tengo
El primero tenía 70 a 65, el segundo era 220 a 65.50 y este último que acaba de ingresar con 64.50. Los costos sí los estoy sacando directamente de cada uno de ellos, ¿no? Y ahora sí multiplico, ¿no? Multiplicamos esto por esto, igual, multiplicamos esto por esto, o sea, en este caso cantidad por costo unitario y determinamos el costo total. Ahora, ¿cuántos productos tengo en almacén diferentes? Tengo 3 productos, entonces lo pongo en el mismo orden, 1, 2 y 3 para seguir controlándolo, ¿no? Listo, entonces copiamos la línea divisoria para seguir avanzando su control. Ahora estamos en qué fecha, a ver, vamos a ver. Fecha 24 de junio. Y ahora acá tenemos una devolución, me dice, ¿ves? Ya sabemos que la devolución, como en este caso era relacionada a la misma compra, va a ir en la misma columna de entradas. Ahora esto era con nota de crédito, era la misma numeración de la factura. Y en este caso, tipo de operación era 5 o 6, ¿te acuerdas? Era el 6. ¿Por qué? Porque era una devolución entregada, no estamos devolviendo al proveedor. Como era relacionado a la compra, lo vamos a registrar dentro de entradas, pero con símbolo negativo. En este caso sería 100 productos, ¿no? Entonces en este caso sería menos 100 productos al mismo costo, que es 64 soles 50, y el producto obviamente va a ser positivo por negativo, siempre va a ser negativo también el producto, ¿no? Listo. Ahora, ¿cuál va a ser su efecto aquí en el Cardex? Obviamente su efecto aquí en el Cardex va a ser también registrar el mismo producto, pero ¿a cuál de los 3 afectaría? ¿Al primero, al segundo o al último que acaba de ingresar? A ver, por lógica, ¿a cuál de los 3 afectaría? Si esto es una devolución de una compra. A ver, ¿qué opinan? A ver, en sus comentarios. ¿A cuál de los 3 afecta? Obviamente al último, porque fue el último el que ingresó, ¿cierto? Entonces, en este caso baja 70, baja 220 y a ese 315 le tengo que restar esos 100. Entonces, ¿cuánto me quedaría? 215, al ojo nomás, ¿no? O sea, 315 más menos 100 me queda 215, ¿no? Y los costos son los mismos, 65, 65.50, 64.50. Listo, ya está. Hasta ahí estamos bien. ¿Cuál es la numeración? Igual la misma, ¿no? 1, 2 y 3. Seguimos en la misma numeración. Y de nuevo copiamos su línea divisoria, ¿no? Su línea fronteriza. Ya está. Y ahora sí llegamos a la última operación. A ver, vamos a ver. ¿Cuál es la última operación? Nos vamos aquí, en la parte del día 29 de junio. Y acá me dice que esto es una venta. Muy bien. Entonces aquí ponemos 29 de junio. Perdón, de junio. Tipo, esto es una venta con factura. Número es la 132, ¿no? Aquí factura 1, 132. Tipo de operación, venta, 01. Entrada o salida. Obviamente esto es una salida, dijimos, ¿no? ¿Cuánto estoy vendiendo? En este caso estoy vendiendo, dice, 405 planchas. Pregunta, ¿cómo haríamos la venta? Voy a poner 405, así como hice en el método promedio. ¿De frente lo pongo 405? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque al estar en el método PEPS, ya dijimos, tenemos que sacarlo de a pocos, ¿no? Entonces, primero, ¿cuál tengo que vender? ¿Cuál es el costo que tengo que eliminar primerito? Obviamente, el primer costo que tenía, que me quedaba un saldo de 70. Eso tiene que salir primerito en el almacén. Entonces ponemos 70. ¿Cuál era su costo? 65. ¿Cuál es su costo total? El producto. El producto, ¿no? En este caso sería 4.550. Luego, ¿qué más tenemos? Ahora, obviamente, en saldos, si yo resto 70 menos 70, ¿cuánto me queda? 0. Entonces ya no lo registro, se queda en blanco. Se sobreentiende que esto de aquí sería el registro del primer stock. Y ya quedó en blanco, en 0, ¿no? Si deseas, lo puedes poner 0, ¿no? Pero bueno, yo lo dejé en blanco. Se sobreentiende que es 70 menos 70, 0. 4.550 menos 4.550, 0. Listo. ¿Cuántos productos iba a vender? 405. Y recién he vendido 70. Entonces, si yo sumo estos dos de aquí, llega a 290. Entonces, tengo que agotar todavía el segundo también, porque no alcanza. Tengo que vender 400 y recién tengo 70. Entonces, más 220, hasta ahí voy, ¿cuánto? 290. Y falta todavía. Entonces, voy a agotar el segundo stock. ¿Cuánto es su costo? 65.50. Y multiplico. 220 por 65.50. Entonces, lo mismo, ¿no? Acá tengo el segundo stock. Y lo mismo, 220 menos 220, 0.
14.410 menos 14.410, 0. Por eso es que ya lo dejo en blanco esto, ¿me entiendes? Y ahora sí llegamos al último saldo. ¿Cuánto me falta para llegar a 405? A ver, 405, si acá tengo 290, ¿cuánto me falta para llegar a 405? Restamos 405 menos 290, ¿cierto? ¿Cuánto me falta? A ver, ayúdenme ahí con la resta, a ver. Muy bien, 115, perfecto, ¿no? Entonces, en este caso sería 115, ¿no? ¿Cuánto es su importe? Obviamente, en este caso sería 64.50. Y el producto sería 115 por 64.50, 7.417.50, ¿no? Ahora sí, salió completito. Mira, si tú sumas aquí, acá abajito tenemos la suma. ¿Cuánto salió? 405. Ahora sí estamos poniendo el total. 405 productos que acaba de salir del almacén. Entonces, en el tercero, ¿voy a tener saldo o también voy a tener 00? A ver, vamos a ver. Si tenía 215 del tercero, del tercero, y acaba de salir 115, ¿cuánto me queda? Entonces me va a quedar 215 menos 115, también me va a quedar 100. ¿A qué costo? Restamos costos totales también. Costos totales, esto menos esto, o sea, en este caso 13.867 menos 7.417, y obviamente eso me va a dar su costo, pues, ¿no? Que era, ¿cuánto? 64.50, ¿no? Eso sería mi último stock, mi stock final. Y esto tiene que coincidir en ambos métodos, ¿no? O sea, en el método promedio me quedaba 100, ¿te acuerdas? Y en el método PEPS también me tiene que quedar lo mismo. Ahora, fíjate, ¿cuál es el efecto del costo PEPS? El efecto está en el costo, ¿no? En el método promedio, su costo era 34.653. Acá en el PEPS me dice que es 34.697. Más o menos hay una diferencia de 40 soles, ¿no? 40 y algo, ¿no? Más o menos. Entonces, ese es el efecto en el tema de la determinación del costo de ventas, ¿te das cuenta? Entonces, el método que utilizo determina una variación en el costo de ventas, sí. ¿Cuál de los dos métodos sería el más exacto, como te dije? El más trabajoso, que es el PEPS. Ese es realmente el costo que te va a arrojar, el costo más aproximado a la realidad. El costo promedio hace que varíe ligeramente, no es mucha su variación, ¿no? Por eso se recomienda en lo posible el método PEPS, pero como es un método un poco más trabajoso y trabajarlo por unidades es más complejo, entonces por eso la mayoría opta por el método promedio, ¿no? Entonces aquí en el inventario inicial lo que voy a hacer es reconocer cuánto es inventario inicial. En este caso era 12.870. Esto es meramente para verificarlo nada más. Las compras, ya sabemos, salimos de aquí, del costo total de entradas. El inventario final sale del costo final de los 100 productos que me quedaron. En este caso voy a ponerle menos porque es negativo, hay que restarlo. Menos 6.450. Y el costo de venta sería la suma, ¿no? En este caso la suma de los tres productos, de los tres importes nada más. Entonces con esto estoy verificando que mi costo de ventas es igual a lo mismo que aparece acá arriba, ¿ves? Lo mismo que aparece aquí en el caso del PEPS, ya habíamos verificado eso, ¿no? También lo voy a poner color amarillo para resaltarlo. Ya está, ¿ves? Entonces, el mismo costo de ventas que corresponde a la columna total de salidas. Acuérdate que en el CARDEX solo se registran los productos sin considerar el IGB, solamente se considera el costo, no se considera el impuesto, ¿ok? Y así, de este modo, entonces, vamos a elaborar por fin nuestro libro diario. Entonces, nos vamos al libro diario para elaborar nuestro asiento del costo de ventas de los dos métodos, ¿ya? Entonces, vamos a poner aquí, en el primer método, el primer casito, vamos a hacer el asiento del costo de ventas. Entonces, aquí, asiento 1 por el costo de ventas, ¿no? Usando el método, ¿qué método era? El método, ay caramba, sigo con eso, el método promedio ponderado. En este caso, ¿cuál sería el asiento contable? El asiento contable sería 69.121. Bueno, lo vamos a hacer uno por uno, ¿ya? 69.1, 69.12, 69.121, abonado a la cuenta 20, ¿no? Acuérdense que esta era una empresa comercial. Listo, hasta el costo. ¿Cuánto era el costo? Esto sale del CARDEX. Entonces, en el CARDEX, ¿cuánto tengo en el método promedio? Tenía 34.653. Ese sería su registro contable de el CARDEX, ¿no? Esto en el caso del método promedio. Pero
Si es que tú has usado el método PEPS, entonces la glosa y el asiento sería el mismo. Lo voy a repetir aquí. Sería lo mismo, solamente que aquí lo voy a cambiar por el costo de ventas usando el método PEPS, ¿no? El método PEPS. El método PEPS. Y en este caso el costo de ventas, ¿cuánto sería? Sería el importe de 34.697.50. Entonces, como verás, hay una pequeña diferencia, ¿no? Hay una pequeña diferencia. Acá lo voy a ver la diferencia. ¿Cuánto es la diferencia entre el método PEPS y el método promedio? Hay una diferencia de 43 soles con 82 céntimos, ¿no? Pero es mínima, ¿no? En comparación al, digamos, al momento de la determinación. Entonces, como te había mencionado en la primera clase, ¿no? Como es una diferencia casi irrelevante, casi insignificante, no implica, ¿no? En la determinación de los resultados de la empresa. Ahora, como te mencionaba, si el stock de la empresa es grande y no puedes controlar producto por producto, entonces podrías usar una técnica que es, como te mencionaba, el tema del costo estándar, donde agrupas productos de similares características y de costos similares también, aproximados, para que así por grupos, ¿no? Trabajes tu control de inventarios. Y así puedes usar más rápido también tu método promedio o tu método PEPS. ¿Ok, chicos? Entonces, pero bueno, ya les había mencionado que esto de las técnicas y el método de identificación específica lo vamos a tocar en el curso de contabilidad intermedia. Ahí tenemos a ver el método de depreciaciones. Vienen una variedad de casos. Eso ya es como casos más específicos ya, relacionados ya al nivel intermedio, precisamente a los chicos que ya están en tercer o cuarto semestre, probablemente, ¿no? Que ya están llevando un poco de aplicación del libro diario un poco más avanzada incluso, ¿no? Para ellos principalmente. ¿Ok, chicos? Listo, entonces hasta aquí hemos llegado en el tema del Cardex. A ver, vamos a ver sus últimas preguntas para cerrar ahora sí la clase de hoy día. A ver, vamos a ver si ha habido más preguntas. Diego, ¿no? ¿En qué casos podríamos aplicar el método PEPS? Bueno, en este caso, Diego, como has visto, al ser trabajoso, como te digo, te determina el costo como debe ser, sí. O sea, en sí, entre los dos métodos, el método correcto, el que realmente está aplicando la valoración correcta de los costos, es el método PEPS, es el más exacto. Pero, como has visto, es más trabajoso. Entonces, ¿dónde se recomienda? En empresas con stock pequeño, ¿no? O sea, que no tienen una variedad de productos, ¿no? Entonces, empresas que tienen unas cuantas líneas de productos. En el caso de una distribuidora, yo considero que hasta podría, ¿no? Si es que maneja un buen sistema, podría considerarlo también todavía el uso, ¿no? Pero si es una empresa más grande, como te decía, de un supermercado, una empresa mucho más grande, con un stock variado y diverso, en esos casos, ya pues podríamos aplicar otro método que es el método promedio, porque entre los dos ya vimos que el método promedio es el más sencillo incluso de utilizar, ¿no? Porque promedia automáticamente, no importa, no distingue si la compra fue la compra 1, 2 o 3, o sea, simplemente con el orden que llegue el producto, automáticamente calculo su promedio, ¿no? Así que no habría ningún detalle de ese tema, ¿no? Luciana dice, profe, un ejemplito más, por favor. ¿De qué tema, Luciana? Ya lo hice precisamente del tema de los métodos, del método PEPS y del método promedio ponderado, ¿no? Y justamente te estoy dejando, Luciana, los dos casitos adicionales para que tú también pongas en práctica lo que acabas de ver en el video, ¿no? O en la transmisión, mejor dicho, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora como aplicación práctica, pues precisamente es eso, del arroz y del azúcar. Ya sabes, si es una compra, se registran en las entradas, si es una venta, se registran en las salidas, y si son devoluciones de compras en entradas, si son devoluciones de ventas en salidas. Van a haber casos de devoluciones de ventas también en la tareita, van a ver ahí también unos casitos, ¿ok? Por ahora solo he tocado compras, ventas y devoluciones. En los libros o en las clases muchas veces los profes solo tocan compras y ventas, ¿no? Un poquito más estamos avanzando, pero como te digo, en intermedia vamos a ver más casitos todavía, ¿no? Aplicando descuentos, rebajas, bonificaciones y todo eso. Jaime Ticona, ¿en el valor de venta está incluido el margen de utilidad? ¿Se considera ese monto en el Cardex? No, Jaime, como te decía, solo se manejan costos, no utilidades, no impuestos, ¿me entiendes? O sea, obviamente la empresa, digamos, que lo vende, lo compra, digamos, en este caso la leche, ¿cómo está comprándolo? A 60, promedio 65 soles, ¿no? Y ahí vamos a suponer que la empresa lo vende a 70 soles, digamos, ¿no? Entonces, su margen de ganancia sería esos 5 soles, pero eso se anota ya directamente en el registro de ventas. En el registro de ventas donde manejas valores de venta incluyendo el margen de ganancia. En el Cardex solo se manejan costos de compra.
lo que la empresa pagó por ese producto, nada más. ¿Ok? El objetivo del CARDEX, como te digo, es determinar cuánto es el costo para luego, comparado con el valor de venta, me dé cuánto es la ganancia, ¿no? El margen de ganancia, el margen comercial que me está dejando ese producto. ¿Ok? Muy bien, chicos, perfecto, hasta ahí. Rocío dice, el método PEPS conviene para empresas que utilizan productos perecibles. Claro, como te decía, con stocks pequeños e inventarios que se mueven también, ¿no? Que se mueven rápido, pero que también pueden también tener stock que, bueno, en el caso de perecibles podría ser una, pero también podría ser en productos que no se mueven muy rápido, ¿no? Cosa que me permite identificar digamos, por situaciones, ¿no? ¿Cuál es el primer stock, cuál es el segundo, el tercero, el cuarto? O sea, que no tengan mucho stock, que no sea muy variado, diverso en cuanto a compras, ¿no? O sea, que no tengan diferentes operaciones de compras y ventas y puedan marearme ahí con el tema de que qué venta corresponde a cuál operación o cuántas operaciones o cuántas facturas de compra tengo relacionado a mi stock, ¿no? En cambio, cuando son perecibles, como me dices, claro, como los productos entran y salen prácticamente así con la misma, entonces prácticamente manejas una última o dos últimas compras nada más. Como es poco, entonces normalazo pues manejar ese método, ¿no? Diego, tributariamente los dos métodos de evaluación aceptados. Obviamente que sí, Diego. Tributariamente también los dos son aceptados, ¿no? Como te mencionaba, el método WEBS no es aceptado ni contable ni tributariamente. Antiguamente, claro, el método WEBS era aceptado contablemente, pero tributariamente no. ¿Por qué? Porque le elevaba los costos, ¿no? Pero ya después de la actualización de la versión 2002, si no me equivoco, ya de la NIC 2, en su versión 2002, estamos hablando de hace muchísimos años, ya más de 18 años atrás, ya no se acepta el método WEBS, por eso les digo, no tiene sentido seguir mencionando ese método, ya hace muchos años que ya no se utiliza financieramente y obviamente tributariamente con mayor razón todavía, ¿no? Por ese motivo ya no se acepta. ¿Por qué? Porque el método WEBS hacía inflar los costos, porque como consideraba los últimos costos, normalmente los últimos costos son los más caros, entonces se elevaba bastante el costo y eso favorecía a las empresas para una determinación menor de su impuesto, de su utilidad y por ende su consecuencia un pago menor en la determinación del impuesto también, ¿no? Ok. Jaime dice, gracias, quería aclarar por qué el valor de venta ya viene incluido el margen de utilidad. Claro, Jaime, como te digo, ese tema del valor de venta ya es en el tema de la facturación. Ahí sí, a tu costo le asumas el margen de ganancia que tú consideras, ¿no? Para la venta. Nelly, ¿cómo podemos determinar nuestro precio de ventas considerando ya nuestro costo? Bueno, Nelly, hay criterios, ¿no? Puedes manejar un presupuesto de ventas en función a márgenes por políticas de la empresa, si es que no tienes competencia, ¿no? Pero si tienes competencia, muchas veces los precios se fijan en función al valor de mercado del mercado en sí, ¿no? De tu producto, ¿no? Entonces, dependiendo qué línea de producto tienes, si es un producto con el cual tal vez no tienes mucha competencia en la zona donde trabajas, pues puedes monopolizar criterios en función a márgenes que tú misma determines, ¿no? Pero si el mercado ya tiene un costo estándar normalmente, entonces ya pues lo ajustas al valor de mercado, ¿no? En este caso tu precio de venta, ¿no? Ya el tema de ahí sería más que nada ajustar costos ya para que tengas un mayor margen ya, ¿no? Alonso, profesor, ¿y en el CARDEX solo se registran mercaderías en almacén o también se registran mercaderías por recibir? Ah, interesante pregunta, Alonso. Bueno, como te decía, aquí en el tema del CARDEX generalmente se anotan los productos que ya tienes, que puedes controlar ya físicamente, porque ¿qué pasa si tú consideras en tu CARDEX un producto que acabas de adquirir pero que todavía no llega en el almacén? Y el vendedor consulta el Cardex o el sistema de ventas y dice, ah, sí, tenemos stock, y hace la venta, pero sucede que el producto aún no llega físicamente. Entonces, lo recomendable sería en ese caso considerar el producto una vez que llegue al almacén, ¿no? Para que ahí tengas un mejor control, sobre todo en el caso del stock, ¿no? Elio dice, profesor, ¿cómo se registraría los repuestos por garantía? ¿Cómo es eso de los repuestos por garantía? No entiendo, a ver, ¿puedes aclarar esa parte? Los repuestos pueden, dependiendo, se pueden registrar como activos fijos o también como parte del inventario, ¿no? Dependiendo, obviamente, a qué tipo de repuestos. Por ejemplo, el caso de suministros y repuestos, la cuenta 25, ¿no? Ahí podríamos anotar el tema de los repuestos que se consideran, digamos, de un valor no tan considerable y que se van a consumir en el curso normal del negocio, ¿no? Pero también pueden haber repuestos que van a alterar el costo
del activo al cual pertenece. Por ejemplo, tengo un motor de un vehículo de repuesto, ¿no? Entonces ese motor, por el valor que tiene y por la vida útil que tiene, tendría que registrarlo ya en otra cuenta, ¿no? Dentro de la cuenta 33, pues, ¿no? Hay una cuenta también para el tema de repuestos, pero eso dependería ya del uso que le vas a dar y de la vida útil que va a tener ese activo también dentro de la empresa, ¿ok? Bien, chicos, entonces hasta ahí hemos llegado en el tema de la clase de hoy. Espero que los chicos, sobre todo que están empezando recién, lo hayan entendido. Y por favor, hagan esta tarea. Les invito a que lo hagan para que también ustedes practiquen, porque me están haciendo llegar también sus dudas. Como les digo, este fin de semana voy a tener un poquito más de tiempo. Bien, chicos, entonces ahora sí, muchas gracias. Ha sido un gusto compartir esta clase con ustedes. Nos vemos el día lunes con el tema de planillas, ¿ok? Listo, cuídense mucho. Nos vemos. Gracias, chicos. Muy bien, chicos. Buenas noches. Gracias. Nos vemos. Chao, Elizabeth, Kiomar, Carlos, Elena, Leslie, Kelly, Nelly, Karim, Andrew. Buenas noches. Cuídense, chicos. Chao, Yajaira. Nos vemos. Hasta luego. Bendiciones.